A ver, ¿alguna vez nos hemos preguntado cómo le hacen los geólogos para saber dónde hay que buscar minerales? ¿O cómo es que pueden predecir qué va a pasar con una falla sísmica? No, no es que tengan visión de rayos X, para nada. La clave está en un código, una especie de lenguaje secreto que usan para describir la arquitectura oculta de la Tierra. Y bueno, hoy nos toca descifrar ese código. Y es que el gran reto es este, ¿no? Las capas de roca que tenemos bajo los pies, pues casi nunca están planas, para nada. Hay fuerzas tectónicas inmensas que las han estado empujando, doblando y rompiendo por millones de años. Entonces la pregunta es, ¿cómo se puede hacer un mapa preciso de algo que está todo chueco y además enterrado, y basándose solo en las pistas que se ven en la superficie? Se necesita un sistema, un método. Ok, para entenderlo, esta va a ser nuestra ruta. Primero vamos a ver el problema, el rompecabezas inclinado de la Tierra. Después desciframos las dos piezas clave de la solución, el rumbo y el manteo. Luego vemos cómo se aplican en un mapa geológico. Y al final, lo más importante, ¿por qué todo esto es pero tan crucial en el mundo real? Listo. Vamos a meternos de lleno en el problema. Porque para de verdad entender la solución, primero hay que captar qué tan complejo es este rompecabezas al que se enfrentan los geólogos todos los días. A ver, los geólogos no empiezan de cero. Hay algunas pistas, algunos hechos básicos de los que parten. Primero, la Tierra tiene capas, eso lo sabemos. Segundo, las placas tectónicas no están quietas, se mueven todo el tiempo. Y tercero, claro, ese movimiento genera fuerzas. Son estas fuerzas, lo que llaman regímenes estructurales, las que causan toda esa deformación que vemos en las rocas. Y esta es la imagen clave que hay que tener en la mente. Pensemos en capas de roca que al principio eran planas, depositadas una encima de la otra, como las páginas de un libro o una pila de papeles. Pero entonces llega la tectónica de placas, que actúa como unas manos gigantescas que agarran ese libro y ¡zas!, lo doblan, lo tuercen. Esa horizontalidad perfecta del inicio ya no existe. Y justo ahí está el trabajo del geólogo, medir con precisión qué tan inclinadas quedaron esas páginas. Bueno, aquí es donde entra la primera parte de este código. Para describir un plano que está inclinado, lo primerito es saber su orientación, o sea, su dirección en el mapa. A esto se le llama rumbo. Pensemos en esto por un segundo. No importa qué tan inclinada esté una capa de roca, siempre, pero siempre, se puede trazar una línea que sea perfectamente horizontal sobre su superficie. ¿Sí? Bueno, pues la dirección de esa línea, medida con una brújula, o sea, con respecto al norte, eso es el rumbo. En pocas palabras, nos dice hacia dónde apunta la capa, pero en un plano horizontal. Y aquí la analogía del libro lo deja clarísimo. Imaginen que ponen un libro inclinado sobre una mesa. ¿Ven la línea donde el borde de la tapa toca la superficie de la mesa? Esa es la línea de rumbo. Es perfectamente horizontal y claro, tiene una dirección específica. Así de fácil. Ok, ya tenemos la dirección. Pero eso es solo la mitad del cuento. Ahora falta saber qué tan inclinada está esa capa. Y para eso pasamos a la segunda parte del código, el manteo. El manteo, que por cierto a veces también se le llama buzamiento, es simplemente el ángulo de la pendiente. Así de sencillo. Es la medida en grados de qué tan empinada es la inclinación de la roca. Y ojo, siempre se mide hacia abajo desde una línea horizontal. Por ejemplo, un manteo de 0 grados es una capa plana. Y uno de 90 grados sería una capa totalmente vertical, como una pared. Volviendo a nuestro libro, a ver, si el rumbo era la dirección del borde del libro sobre la mesa, entonces el manteo es el ángulo que hay entre la tapa del libro y la superficie de la mesa. ¿Se entiende? Juntos, rumbo y manteo, ¡pum!, nos dan la descripción perfecta en 3D de cómo está orientada esa tapa, o, en nuestro caso, esa capa de roca. Entonces, para que quede súper claro, rumbo es una dirección en una brújula. Manteo es un ángulo en grados. El rumbo te dice la orientación de la inclinación, como hacia dónde apunta. El manteo, en cambio, te dice la pendiente, qué tan inclinado está. Uno es horizontal, el otro se mide perpendicular a esa línea horizontal. Son dos piezas de un mismo rompecabezas inseparables y que se complementan. Bien, ya con estas dos herramientas en la mano, rumbo y manteo, los geólogos pueden ir al campo, tomar medidas y empezar a construir una imagen de lo que hay allá abajo. Ahora vamos a ver cómo este código realmente cobra vida en un mapa. Y es que estas fuerzas tectónicas no actúan al azar, para nada. Crean patrones muy específicos. Por ejemplo, si una fuerza aprieta la roca, o sea, compresión, se forman pliegues y fallas inversas. Si la fuerza estira la roca, o sea, extensión,
lo que se forman son fallas normales. Entonces, al medir el rumbo y el manteo de todos estos pliegues y fallas en diferentes puntos, los geólogos pueden dibujar el patrón general y deducir qué tipo de fuerza es la que estuvo trabajando en esa región. El rumbo y el manteo son básicamente las huellas del crimen tectónico. Ok, todo esto puede sonar súper técnico, lo sé, pero créanme, entender esta geometría subterránea tiene unas implicaciones gigantescas y súper prácticas para todo el mundo. Vamos a ver por qué descifrar este código es, de verdad, fundamental. A ver, piénsenlo. Saber el rumbo y el manteo de las rocas permite predecir dónde se pueden encontrar recursos súper valiosos. Estamos hablando de minerales como el cobre o trampas de petróleo y gas. Es absolutamente clave para la ingeniería civil, o sea, no se puede construir un túnel o una presa sin saber exactamente cómo están orientadas las rocas por debajo. Y quizás lo más importante, mapear la orientación de las fallas es el primerísimo paso para entender el riesgo de terremotos. Es un conocimiento que literalmente salva vidas y mueve economías enteras. Así que la próxima vez que veamos una montaña, una loma o simplemente unas rocas inclinadas al lado de la carretera, recordemos que no es solo un paisaje bonito, no, es el resultado de fuerzas monumentales, es una historia escrita en piedra, un código que ahora ya empezamos a entender. La pregunta que queda en el aire es, ¿cuál es la historia geológica que se esconde justo en el lugar donde estamos en este momento?